Barro Bravo, de un pueblecito de Granada, una pedanía de Santa Fe, que se llama Pedro Ruiz, que ahora tendrá 50 habitantes, en aquella época tendría 200, ¿no? Y bueno, y estoy en Francia desde el 18 de agosto de 1963. Y me vine principalmente por falta de... me faltaba aire, me faltaba respirar, me faltaba vivir. Porque yo, como decían antiguamente, soy hijo de rojo, que mi padre no tenía nada de colorado, ni era rojo ni nada. Era una persona normal, que luchó y defendió la República contra el golpe de Estado de Franco. Y claro, ese sello lo llevaba yo. Y ese sello me tenía a mí puestas algunas barreras para continuar mis estudios. Y eso me fue creando a mí un espíritu de protesta. Yo protestaba, la Guardia Civil me molestaba y a los 18 años dije, se terminó, y me vine. Yo la peor impresión que me llevé, una de las peores impresiones que me llevé de Francia fue cuando yo llegué aquí, yo me consideraba súper orgulloso de ser español. Y el comportamiento de la sociedad francesa hacia los españoles era Marruecos empieza en los Pirineos. Éramos de tercera o cuarta categoría, seguimos siéndolo. En el periodo de entreguerras, que lo máximo fue en 1931, había unos 350.000 españoles en Francia. En estas zonas del sur, donde eran casi los únicos inmigrantes, había cierto rechazo de las poblaciones. Por ejemplo, una de las maneras de hablar de ellos, uno de los apodos, era decir españoles de mierda. Cuando un trabajo mal hecho, decían trabajo de español. Y bueno, en estas zonas las cosas a veces había roces entre la comunidad española y los franceses. Y estos roces aumentaron a raíz de la crisis económica de los años 30, donde ahí pues lo típico era decir que los extranjeros en general, pero aquí los españoles, quitaban el trabajo a los franceses. Pero fue también una época donde los españoles fueron a vivir también a ciudades grandes o a metrópolis de ciudades grandes como París, como Lyon y como Marsella. Francia siempre fue pendiente de esta mano de obra que vino a trabajar, porque hay la primera revolución industrial a partir de mediados del siglo XIX, la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX con el automóvil, la electricidad, que también pues necesita mano de obra, y después no es que realmente una necesidad. Hoy en Francia, por ejemplo, el estadio de Francia, el estadio del Mundial y de los partidos, fue construido únicamente por gente que venía de fuera. Había polacos, había ucranianos, había argelinos, marroquíes, había de todo. Si no hubiera habido inmigrantes en Francia, no habría autopistas, no habría inmuebles como este, no habría todas las ventajas y todos los medios de transporte, comunicación y demás. Y luego ya no solo la mano de obra pura y dura, sino a nivel cultural. ¿Pueden los franceses negar que Picasso era español? ¿Pueden negar que escritores y poetas franceses, Aznavour, que era armenio, o ese no era inmigrante?
Francia tiene una peculiaridad, y yo creo que todos los países, de que si tienes dinero eres un buen emigrante. Y si no tienes dinero, quédate en tu casa. Barrage au laxisme judiciaire qui livre les personnes à une délinquance devenue endémique. Faire barrage à une immigration qui met en péril l'équilibre de nos systèmes sociaux et justifie une dépense d'énergie dont la société aurait besoin dans d'autres projets. Je suis une pragmatique, pas une idéologue. Ça veut dire que quand on prend 600... Ne dites à personne, ils vont nous donner en Bretagne. Hay que reconocer una cosa, que son Le Pen. Le Pen decía que él estaba por repartir los beneficios, pero primero a él, después a su familia, después a los amigos, y hacer una serie de círculos concéntricos, y los del exterior, pues que se quedaran en su casa, que era donde estaban bien. Yo creo que está siendo quizá una de las campañas más violentas contra la inmigración. Tenemos la candidatura de la extrema derecha tradicional francesa, encarnada siempre por el apellido Le Pen, en este caso por la hija de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, y hemos conseguido, en unas circunstancias rocambolescas, que Marine Le Pen parezca casi moderada al lado del candidato de la extrema derecha, que es Éric Zemmour, que habla y que ha conseguido instalar en la sociedad la idea del gran reemplazo, diciendo que viene una inmigración notablemente africana, que lo que quiere es reemplazar a la población francesa y que lo que quiere es instaurar la religión árabe como la religión mayoritaria y la fe de vida casi de la ciudadanía francesa, y por eso su campaña está fundada en la lucha contra la inmigración, en cerrar completamente las puertas de Francia. Yo creo que hay una preocupación enorme por lo que puede pasar en Francia en las próximas elecciones. Sabemos que la inmigración española puede verse gravemente perjudicada, pero también el conjunto de la inmigración, y no solamente hablamos de los intereses que pueden tener a nivel económico o social las personas migrantes, hablamos de una política de la intolerancia, de la desigualdad, de la fractura, de la equidad, del odio que se está instalando en la sociedad, y cuando se empieza a instalar la política del odio en la sociedad, todos empezamos a mirarnos de una manera mucho más distante, y yo creo que enraizar el odio en la sociedad francesa, como está haciendo la extrema derecha, es muy mal vivido por las personas migrantes y también muy mal vivido por algunos franceses que no quieren dejar pasar a esta derecha fascista. On réclame la régularisation globale de tous les sans-papiers et tous les réfugiés. Nous voulons la justice. Il y a d'autres qui sont arrivés, ils ont été déjà régularisés. Ils ont eu déjà travail. Nous sommes là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'est pas régularisés.